Buenos días. Presentamos el trabajo titulado Pinturas murales en el olvido, los retablos fingidos, ilusionismo y materialidad, como parte del proyecto de investigación I+D+I, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, titulado Los retablos fingidos españoles, geometría, técnica, historia y puesta en valor. En primer lugar, tenemos que definir qué es un retablo fingido. Lo entendemos como una pintura mural que imita o que representa un retablo ejecutado en madera o en piedra, tanto en la estructura como en los elementos pictóricos o escultóricos. El proyecto tiene como objeto de estudio los retablos fingidos en España desde un enfoque multidisciplinar para su posterior puesta en valor. Incluye el inventario, la catalogación, el análisis de la técnica pictórica, así como del ilusionismo en las obras que presenten este recurso, claro, con la reproducción de los trazados de la perspectiva. Tenemos que decir que hasta la fecha se han inventariado y catalogado un total de 130 retablos fingidos en España. Por su parte, la difusión de este patrimonio se llevará a cabo a través de la configuración de un mapa interactivo con geolocalización de los conjuntos murales vinculados a una base de datos. Además, se incluirán los correspondientes códigos QR para cada conjunto y las fotografías envolventes. Con objeto de dar acceso a la información a toda la población, incluyendo a las personas mayores o aquellas que no estén muy familiarizadas con técnicas actuales de lectura digital, como el código QR o el Google Map, se mostrarán paneles informativos in situ junto al propio QR. Consideramos que todo ello va a contribuir de una manera bastante efectiva a la reactivación del patrimonio de las zonas rurales, promoviendo su dinamización y conservación. Se tiene constancia de la existencia de los retablos fingidos ya entre los siglos XV y XVI, principalmente en la mitad norte peninsular. Pero por desgracia son muy pocos los que han llegado hasta nosotros. Muchos de ellos han desaparecido debido a las transformaciones sufridas en el entorno arquitectónico, por cambios de gusto en determinadas épocas o por la existencia de enlucidos posteriores que hacen que estas pinturas queden ocultas bajo espesas capas de yeso y de cal. El retablo fingido surge de forma paralela al retablo lígneo. Se trata de pinturas murales realizadas a la espera de la ejecución del retablo final de madera dorada y policromada. En muchos casos, dichos trabajos no llegan a realizarse y por este motivo se mantenía como retablo final el conjunto pictórico fingido. En otras ocasiones, a veces con un retraso de hasta un siglo, se colocaban los retablos definitivos de madera delante de estas obras y quedaban ocultas tras de ellos de forma total o parcial. Actualmente, gracias a muchas de las labores de restauración que se están llevando a cabo, están quedando al descubierto muchas de estas pinturas de retablos fingidos. La evolución en la representación se sucede en consonancia con la evolución del retablo en madera, en principio con una priorización del relato religioso, con numerosas escenas representadas, como vemos en la imagen, para pasar posteriormente a dar mayor importancia a la estructura arquitectónica, que veremos en los siguientes ejemplares. Es en este momento cuando los retablos fingidos ya tendrán un carácter permanente, como queda patente en la calidad y magnitud de las obras conservadas. Tras la prohibición de construir retablos en madera por la Real Orden de Carlos III de 1777, proliferarán los conjuntos murales con representación retablística. De este modo, pasarán a ser grandes composiciones donde la geometría y las matemáticas permitirán al espectador acercarse a una obra casi tridimensional. Así encontramos obras que demuestran un dominio absoluto de la perspectiva por parte del autor, que concede al espectador el privilegio de observar desde un punto exacto, un punto preciso, una obra tridimensional con base bidimensional. Con ello, el autor lo que pretendía era crear un doble efecto, fingir una realidad ya fingida a través de la perspectiva. Ya en los últimos siglos, estas arquitecturas pintadas suponían un recurso económico bastante práctico para sustituir antiguos retablos barrocos de madera destruidos por la guerra o por el abandono. Son grandes representaciones murales con un riguroso estudio geométrico, con trampantojos de figuras escultóricas, relieves arquitectónicos y con una rica decoración ornamental imitativa, veneras, cartelas, rocallas, escudos, etc. En el siglo XVIII, con la llegada de pintores italianos a España, llega también el entusiasmo por el desarrollo de la pintura cuadraturista, es decir, la arquitectura fingida. El Tratado de Andrea del Pozo será uno de los manuales por excelencia de esta época, donde se incluye un rico repertorio de ilustraciones que servirán de inspiración a los artistas y especialmente a los pintores cuadraturistas. Dentro de este tratado debemos destacar el estudio que se realiza de la puesta en perspectiva
de abajo a arriba, también denominada Soto in Su, tanto para ménsulas, molduras, como para otros elementos arquitectónicos, y que veremos que se encuentra muy relacionado con el objeto de nuestro trabajo. Esto nos permite afirmar que el correcto trazado espacial de estos retablos conlleva un estricto conocimiento de las reglas de la perspectiva, ya que cualquier error podría apreciarse con mucha facilidad sobre el muro a gran escala. Traemos aquí varios ejemplos donde los pintores demuestran este dominio de la perspectiva para envolver al espectador en una tridimensionalidad recreada. En el retablo fingido de la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián de Valladolid, el autor, para conseguir dar volumen a la representación, considera la iluminación real que recibe la sacristía a través de las ventanas, estudiando así las luces y las sombras como si se tratara de un retablo de madera. En el diseño dominan las líneas paralelas y perpendiculares al plano de proyección en una perspectiva central, con la línea del horizonte situada a la altura de los ojos y con un único punto de fuga que nos dirige al sagrario directamente desde la puerta de la iglesia, potenciando de esta forma la sensación de profundidad. Pero no debemos de olvidar que la perspectiva solo es exacta desde un único punto de vista, que es en la posición desde la que fue realizado el trazado, y que en este caso se sitúa sobre el eje con una distancia de 15,10 metros al plano del retablo. Desde allí veremos el conjunto bajo un ángulo visual de 53 grados, con una imagen muy similar a la que obtendríamos con un objetivo de 50 milímetros de una cámara fotográfica, es decir, sin deformaciones. En el retablo de la Ermita de la Soledad de Puebla de Montalbán, Toledo, todo lo representado está pensado para ser visto de abajo a arriba, como hemos visto anteriormente, es decir, Soto in Su, y para ello el autor sitúa la línea del horizonte justo en el encuentro de la pared con el suelo del altar. Toda la escena pintada es una representación anóptica, es decir, que se sitúa por encima de esta línea del horizonte. De esta manera, cuando contemplamos el retablo, nosotros levantamos la cabeza y perdemos el paralelismo entre nuestra retina y el muro, observando cómo las líneas verticales y las figuras erguidas parecen converger en un tercer punto de fuga situado por encima de la escena pintada. Se ha deducido, como en el caso anterior, la posición del punto de vista de la perspectiva que elige el pintor, que se sitúa a una distancia de 13,9 metros respecto al plano del retablo y justo a la altura del suelo del altar. Por su parte, el ángulo de visión desde el que observamos el conjunto es de 27 grados. En cuanto a la materialidad de las obras, generalmente son pinturas realizadas al fresco o al seco sobre mortero de cal y arena o yeso, pero también encontramos pinturas ejecutadas sobre madera anclada al paramento del edificio o sobre tela adherida a la pared, lo que conocemos con el término francés de maruflage. Otra variante es la combinación de dos soportes diferentes en la misma representación retablística, es decir, un soporte pétreo y de madera, soporte pétreo y tela, o las tres opciones en un mismo conjunto. A continuación vamos a ver dos ejemplos donde se emplean varios soportes diferentes. Para la elaboración de este retablo, Felipe Gil de Mena empleó tres soportes diferentes: el paramento mural con un enlucido de yeso para la estructura arquitectónica, madera anclada al muro para el tabernáculo y lienzo para la imagen de la Virgen. Además, con una imagen ampliada es posible observar la superposición de piezas de tela con un refuerzo de tachuelas metálicas. Otro de los retablos fingidos que muestra diversidad de soportes es el de la iglesia de Santiago Apóstol de Lieto, en Albacete. En este caso remarcamos las zonas que presentan soporte textil, ya sea sujeto al muro de forma puntual, como en el vano de las pechinas, o de manera generalizada, como en las figuras. Aquí vemos cómo la tela que se sitúa en el arco, al no encontrarse totalmente adherida al mismo, presenta una deformación bastante pronunciada debido al peso y a la fuerza de la gravedad. En el lado opuesto, y coincidente con la pechina cubierta, observamos una gran mancha oscura, producto de la humedad y que tiene la forma exacta del vano. Por último, queremos destacar, dentro de este análisis de la técnica empleada por Sistori, el uso de la tela adherida para el trabajo que requería mayor detalle, como los santos y los ángeles. Este grupo de figuras posiblemente fueron realizadas en el taller y posteriormente situadas en su emplazamiento dentro del paramento mural. Esta técnica es conocida con el término francés maruflage, como hemos mencionado ya en otra diapositiva, y que hace referencia a una técnica de encolado de soportes flexibles sobre otros rígidos. Para ello se empleaba un adhesivo muy fuerte compuesto por resina sandaraca, cola nival y carbonato de calcio. También se tiene constancia del uso del blanco de plomo con aceite y resina
o cola de centeno, como en el caso de las pinturas italianas, y en algunas ocasiones se añadía trementina de Venecia para aumentar la adhesividad. Mostramos a continuación un ejemplo para la difusión del proyecto que estamos realizando a través de la configuración de un mapa interactivo con la distribución de todos los retablos analizados. La información individualizada incluye la geolocalización, una breve descripción de la obra y un conjunto de fotografías generales y de detalle. Todo ello con la posibilidad de completar la información mediante un acceso QR que además incluirá una fotografía envolvente de 360 grados en las obras donde sea preciso observar la tridimensionalidad desde el punto donde se situó el autor para realizar el estudio de la perspectiva. Esperamos que esta breve introducción al mundo de los retablos fingidos haya servido de inicio en el conocimiento de estas grandes obras, muchas veces minusvaloradas. Muchas gracias por su atención.